la siguiente semana y por ende también las clases, las evaluaciones también van a ser presenciales. Entonces también les van a mandar posteriormente los horarios que se van a utilizar para esa semana, pero eso va a ser hasta, creo que la primera semana de julio inician las evaluaciones. De igual forma yo les voy a compartir la información cuando ya la tenga de manera digital. No sé si alguien más tiene alguna otra duda sobre la siguiente semana. No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Señor, Díganme. ¿puedo ir al baño? ¿Cómo? ¿Puedo ir al baño? Ahorita tienen ustedes esa libertad todavía, pero ya la otra semana, a ver qué tal nos va. Pero ahora tienen ustedes esa libertad de la comodidad de poder estar en su casa y de poder hacer las actividades que ustedes requieran. Muy bien. Voy a dar inicio con la clase del día de hoy. Les voy a explicar la actividad. Sé que algunos de ustedes tal vez ya la realizaron. Es una comprobación de lectura. Por favor, ponerle mucho énfasis a estas preguntas porque tienen dos puntos cada pregunta, la respuesta que esté correcta. Y estamos hoy trabajando prácticamente otro tipo de reglamento. Entonces, Señor, dígame. ahí les pregunto solo de responder las 5 y ya no hay nada más. Solo responden las 5. Oye. Eso sería prácticamente todo. Sin embargo, es importante que ustedes respondan esas preguntas en base al contenido de la programación, porque algunos, o a veces cuando yo dejo este tipo de comprobaciones, algunos buscan en internet o buscan dentro de otras fuentes y ya les da una información que no es verídica o que no es de lo que estamos trabajando. Entonces, siempre háganlo en base al contenido de la programación. Lean la programación, lean el contenido y ya después pueden responder ustedes las preguntas. Como les mencionaba, son 5 preguntas. El valor de cada pregunta son 2 puntos para completar los 10 puntos. Entonces, si hay una mala respuesta, eso sería que perdieron prácticamente 2 puntos. Muy bien, esa sería prácticamente la actividad. No sé si hay alguna duda con ella. No, señor. Muy bien. ¿Nadie más tiene dudas? Muy bien. Hoy vamos a conocer, y esta semana y la siguiente vamos a conocer un poco sobre el reglamento para registro de las agencias de viaje. Este reglamento es bastante corto. Entonces sí vamos a poder conocerlo de manera más completa. Vamos a trabajar una parte esta semana y la otra semana vamos a hacer una recapitulación de esto y también vamos a conocer los artículos que nos hacen falta. Acá como objetivo de esta ley, perdón, de este reglamento, tenemos que buscar poder determinar todas esas normas o estas reglas a las que las agencias de viajes se deben ajustar para poder realizar su registro o su inscripción dentro del INGUAT. Ya hemos visto que siempre cualquier empresa que se dedica al sector turístico debe de estar inscrito dentro del INGUAT, de lo contrario no va a tener validez su funcionamiento. Este acuerdo pues tiene la finalidad de poder establecer cuáles van a ser las normas que las agencias de viaje deben de cumplir, cuáles son aquellos requerimientos que ellos tienen que velar porque se cumplan y asimismo aquellas responsabilidades que ellos tienen. En el artículo 2 tenemos que para los efectos de este acuerdo, el INGUAT pues va a ser la entidad que los va a regir y es prácticamente acá en vez de poder escribir Instituto Guatemalteco de Turismo, van a hacer referencia a INGUAT nada más. Eso es lo que nos trata de aclarar el artículo 2, que cuando diga INGUAT ya sabemos que se refiere al Instituto Guatemalteco de Turismo. El artículo 3 nos dice que es una agencia de viajes. Para ustedes, ¿qué es una agencia de viajes? ¿Qué piensan ustedes cuando les dicen agencias de viajes? ¿Las han escuchado? ¿Han visto alguna, por ejemplo? ¿Qué, qué piensan ustedes o para ustedes qué es una agencia de viajes?
Vamos a preguntarle a alguien. Lisbeth, para usted, ¿qué es una agencia de viajes? Para mí es donde podemos consultar o algún viaje. Muy bien. Muy bien, gracias Lisbeth. Es donde podemos consultar algún viaje. Muy bien. Vamos a preguntarle a María. María, para usted, ¿qué es una agencia de viajes? Sería una empresa en la cual estaría relacionado con el turismo sobre viajes. Muy bien, gracias María. Precisamente es una empresa turística y que está relacionada o se dedica prácticamente a los viajes. Vamos a preguntarle a Stephanie. Stephanie, para usted, ¿qué es una agencia de viajes? Sería tal vez como los aviones, no sé, barcos. Muy bien. Sí, precisamente también ello está dentro de lo que son las agencias de viajes. Muy bien. Señor, Adelante. es un medio donde los turistas pueden pedir un transporte para ir a cualquier lugar. Muy bien. Muy bien, excelente, Emily. También a través de ellos es donde los turistas pueden acceder a ciertos medios de transporte. Las agencias de viajes, en palabras muy sencillas, son ciertas empresas que se dedican profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas. Una agencia de viajes va a tener itinerarios, va a tener tours, va a tener viajes, excursiones y va a contar con estos servicios. Transporte, va a contar con los guías también y todo aquello que se refiere al sector turístico. Hay personas que cuando quieren viajar, por ejemplo, van a salir del país, utilizan una agencia de viajes para que les reserve el boleto y para que les haga un itinerario, les consiga un hotel al país en donde ellos van a estar. Esa es la finalidad de una agencia de viajes. Este reglamento nos dice que las agencias de viajes son tanto personas individuales o personas jurídicas, pueden ser nacionales o extranjeras, que se dedican profesionalmente al ejercicio de actividades mercantiles que son dirigidas a servir a intermediarios. Ellos son este medio por el cual los turistas pueden acceder a un transporte, como ustedes lo mencionaban, pueden acceder a un viaje. También ellos tienen diferentes tipos de servicios, utilizando por las mismas, ponen ellos a disposición de las personas bienes, servicios turísticos, a disposición de todas aquellas personas que lo deseen. Hay ciertos tipos de agencias de viaje. Por ejemplo, hay agencias operadoras de turismo interno y receptivo. Hay agencias de viajes de turismo emisor y hay agencias de mayoristas de viajes. Es decir, que hay 3 clasificaciones. Cada una de ellas tiene su función principal. Vamos a conocer hoy la primera. Las agencias operadoras de turismo interno y receptivo van a ser todas aquellas que van a organizar, van a promocionar, giras, circuitos, excursiones por diferentes áreas a desarrollarse dentro del territorio nacional. Sus servicios pueden ser vendidos tanto dentro del país como fuera del país. Entonces, al ser una agencia operadora de turismo interno y receptivo, es decir, que va a manejar viajes, circuitos o va a manejar actividades que se puedan manejar para las personas de Guatemala para promover el turismo interno y también para promover el turismo receptivo de las personas que vienen o las personas extranjeras. Esa es su característica, que se va a adaptar a estos 2 ámbitos, tanto turismo interno como turismo receptivo o cuando vienen personas de otros países a conocer el nuestro. Las agencias de turismo emisor van a ser todas aquellas que se encargan como intermediarias de organizar y vender, promocionar las mismas actividades, circuitos, giras, transportaciones, excursiones en diferentes áreas. Pero esto, la característica que tiene es que eso se va a realizar en el extranjero. Las agencias de turismo emisor son aquellas que se delegan como mediadoras, es decir, ellas van a tramitar, organizar y van a promocionar y a vender sus actividades, pero estas se van a realizar fuera del país, es decir, que se van a realizar en el extranjero.
puede haber una agencia de viajes que esté especializada en hacer giras y circuitos acá, por ejemplo, pero está en otro país. De igual forma, en nuestro país hay agencias de viajes que van a promocionar sus servicios para visitar otros países, para generar un turismo externo o un turismo receptivo para otro país. Esa es la característica de las agencias de turismo emisor. Ellos prácticamente emiten estas actividades para que se realicen en el extranjero. Muy bien, Salvador, bienvenido, no se preocupe. El artículo 7 nos va a definir qué son las agencias mayoristas. Estas agencias son empresas siempre intermediarias con una o varias representaciones turísticas extranjeras y realizan sus ventas únicamente por medio de las agencias emisoras o receptivas. Estas empresas están aliadas dentro de las primeras que vimos. Son empresas muchísimo más grandes y ya totalmente desarrolladas que generan actividades a través de las que conocimos en el artículo 5, que son las agencias de turismo receptivo. Estas van a ser aquellas que van a poder funcionar dentro y fuera del país, pero son prácticamente como sucursales que tiene una empresa ya desarrollada o una empresa más grande. Entonces, como su nombre lo indica, ellos manejan actividades pero a gran escala, porque ya son agencias mayoristas, es decir, que ya tienen que tener giras, circuitos, actividades en diferentes países, tanto de forma interna como de forma externa. Entonces, esas serían los 3 tipos de agencias de viajes que nos estipula este reglamento. En el capítulo 2 tenemos cuáles son los requisitos para poder registrarse en el INGUAT. Para ello se realiza una solicitud. La solicitud debe de contener a estos elementos que están en las literales que les aparecen a ustedes en su pantalla. Por ejemplo, nombres y apellidos del propietario y todos sus datos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir sus notificaciones. Seguidamente de ello van a colocar el nombre, apellidos de gerente, administrador o la persona que tendrá a su cargo la representación de la agencia, así como todos los elementos generales o datos generales que tengan que agregar. En la literal C nos dice que el nombre o la razón social de la agencia. Por ejemplo, ¿cuál de los 3 tipos que vimos va a ser la agencia que se quiere inscribir? ¿Va a ser de turismo emisor? ¿Va a ser de turismo receptivo o va a ser una agencia mayorista, por ejemplo? Eso también hay que especificarlo. También determinar el tipo de agencia, que era lo que les mencionaba, dónde va a estar ubicada, su dirección, su número de teléfono y todos aquellos datos que sean necesarios dentro de esta solicitud para que todo quede lo más claro posible. La documentación que acabamos de mencionar, a ellos se le tienen que adjuntar otros documentos, por ejemplo, una fotocopia de la patente de comercio que se tiene que tramitar también si se trata de una empresa individual o de una patente de comercio de sociedad, si no es solo una persona la que es dueña de esa agencia, sino que es un grupo. Entonces, y es diferente la patente porque sería patente de comercio de sociedad. Si es solo una persona, pues es una patente de comercio prácticamente individual. O es una patente de comercio, debe ser extendida por el Registro Mercantil General de la República. Ellos son los encargados de poder tramitar este documento. También se debe de agregar una fotocopia de un documento que acredite el nombramiento de representante legal de la agencia debidamente inscrito. Acá también tenemos que presentar un documento en donde se le nombre a quién va a ser el representante de esa empresa. Que esté totalmente inscrito y ya sea realizado el trámite posteriormente. También se debe de agregar una fotocopia de la constancia de inscripción a la Dirección General de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas Públicas por la ubicación en donde va a estar ubicada la agencia. Entonces, si es ahí en esta constancia de inscripción, pues les va a venir todos los datos del lugar en donde estará ubicada la agencia de viajes. Eso también hay que adjuntarlo dentro de esa documentación. Las agencias operadoras de turismo interno y receptivo, además de lo que mencionamos, deben de presentar, adjuntar ciertos itinerarios de las giras, de los circuitos o de todas aquellas actividades que ellos tengan programadas o que deseen realizar.
Acá deben de incluir precios, información que deben actualizar cada año en el mes de enero y que la deben de enviar a la división de mercadeo del INGUAT. Esto es bien importante. Este tipo de agencias debe de actualizar cada año sus precios y sus actividades. Es decir, que eso requiere que el dueño o las personas que laboran dentro de esas agencias estén actualizando constantemente tanto sus precios como también sus actividades. Eso se debe de entregar cada año durante el mes de enero a esta división del INGUAT. Las agencias mayoristas deben presentar, además de lo que mencionamos, el documento que demuestre que tienen una representación, es decir, que son una sucursal o una división de una empresa turística del extranjero. Deben también de validar esa información, ¿verdad? No solamente puedo llegar a decir que yo soy representante de una empresa, sino que debo de mostrar y evidenciar que soy prácticamente una sucursal o una división de una empresa turística que está en el extranjero. También el artículo 12 nos dice que las agencias inscritas ya dentro del INGUAT también pueden generar boletos aéreos en los registros del INGUAT. El Departamento de Fomento va a enviar la notificación respectiva a las asociaciones gremiales, es decir, a todas aquellas empresas que se dedican al transporte y también para que ellos tengan la información de cuáles son las agencias de viajes que están autorizadas y también se les sea fácil a ellos poder acceder a los boletos o a algún medio de transporte. También para que ellos incorporen a las nuevas agencias dentro de sus propios registros y así poder evitar cualquier malentendido. Es por eso que es importante que las empresas se inscriban al INGUAT, porque en base a ello pueden también ellos tener ciertos beneficios, ¿verdad? Porque acá el INGUAT va a enviar este registro para que las agencias de viajes los registren a ellos dentro de los expedientes que ellos tengan. El artículo 13 nos dice que el registro de las sucursales de las agencias de viaje se regirán en la misma forma. Para abrir una sucursal de igual forma tienen que presentar ustedes los otros documentos para poder inscribirla dentro de estas, dentro del INGUAT y también que se tenga a bien poder comprender y poder tener a la vista que son una sucursal de una agencia principal que puede estar dentro del país o puede ser también alguna empresa extranjera. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. No, señor. Muy bien. ¿No hay dudas entonces? ¿Para los demás? No, señor. No, señor. Muy bien. No, señor. Muy bien. Muy amable. Si no tenemos dudas, entonces eso les recomendaría que por favor lean el contenido de la siguiente clase. Ya está, el lunes va a estar ya disponible en plataforma para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan leer, lo puedan imprimir, lo que ustedes gusten. Recordemos que ya al momento de realizar nosotros la actividad en clase es importante que tengamos ya esta información. Repasemos también esta programación para la otra clase porque también nos va a servir. Vamos a realizar como un tipo repaso de todo lo que hemos trabajado a lo largo de este bimestre con la finalidad de que también ustedes practiquen para el examen y que no se les vaya a dificultar mucho porque el curso en sí es bastante teórico. Al ver leyes a veces tendemos a no comprenderlas la primera vez que las leemos o nos tienden a confundir porque tienen términos que son a veces nuevos para nosotros. Entonces, leamos también esta programación para la otra clase. Espero que ya hayan prácticamente avanzado con la actividad de esta semana y que, como les mencionaba, ustedes hayan tomado como referencia el contenido de la programación. De lo contrario, pues no van a tener el punteo completo porque a veces hay datos que no son para nuestro país, por ejemplo, que encontramos en internet, entonces eso les resta a ustedes el punteo en la actividad y también hace que nos tendamos a confundir con los contenidos. Entonces, por favor, siempre realizar las actividades dentro del contenido de la programación. Muy bien, si no tenemos más dudas, por favor revisemos siempre plataformas, se los recomiendo
Si les falta algún punteo, por favor me avisan. Ya están calificadas sus actividades hasta la programación número 4. Entonces, por favor, revisemos y si hubiera algún inconveniente, por favor, me avisan para que yo lo pueda modificar durante esta semana o por la siguiente semana. Entonces, por favor, hay algunos que no pude abrir el archivo o sí se puede abrir, pero me aparece una pantalla oscura o como que no cargó o no se escaneó bien el documento. Entonces, por favor, revisar. Si les falta algún punteo, me avisan para que yo les habilite nuevamente el espacio para que lo puedan subir. Entonces, les recomiendo esto, por favor, y con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación, y si Dios lo permite, nos miramos la siguiente semana ya de manera presencial. Les deseo que pasen una feliz tarde y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, señor, igualmente.